Como cristiano, ¿te resulta difícil practicar la abstinencia total? ¿Te encuentras rompiendo constantemente un voto de pureza? ¿Deseas agradar más a Dios mediante la abstinencia, pero te resulta difícil? La importancia de la abstinencia no puede ser exagerada, especialmente para los creyentes. Las personas de este mundo pueden satisfacer todos sus impulsos sexuales cada vez que surgen, pero las Escrituras nos instruyen como creyentes a caminar en el Espíritu, y entonces no cumpliremos los deseos de la carne. Esto significa que en ninguna parte de la Biblia se nos da la oportunidad de satisfacer los deseos que se originan en nuestros cuerpos de una manera que no agrada a Dios. Dios creó el sexo, por lo que hay una razón, un propósito y una manera correcta de llevarlo a cabo. Fuera de hacerlo a la manera de Dios, el sexo se convierte en pecado, al igual que comer, dormir, divertirse y muchos otros deseos carnales. Hay una manera correcta de llevarlos a cabo. Pero cuando no se hacen de la manera correcta, entonces se convierten en pecados. Si tienes un pequeño malentendido con alguien como creyente y sientes el impulso de abofetearlo, no lo haces simplemente porque reconoces que esa acción puede resultar en un resultado negativo, y también tienes el poder del autocontrol. Este es el mismo poder que tienes sobre tus deseos sexuales. Los deseos sexuales no son malos en sí mismos y pueden ser controlados. Como creyente, tienes el poder de controlar tus deseos sexuales. Hoy vamos a hablar de un tema importante. No es algo con lo que la mayoría de nosotros esté de acuerdo, pero lo más probable es que sea algo que experimentamos y enfrentamos. En 1 Corintios 6, 18, 20, el apóstol Pablo nos enseña sobre la satisfacción de los placeres sexuales. Él dice: «Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que comete una persona está fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios? No sois vuestros, habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestros cuerpos». Se nos instruye honrar a Dios con nuestros cuerpos, porque el Espíritu de Dios ahora habita en nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos deben ser un hogar adecuado para Él. Esto no significa que no tendrás deseos o serás tentado a tener sexo como cristiano, sino que debes priorizar a Dios en tu cuerpo y en tu ser. Al cumplir cualquier deseo, recuerda que tienes poder sobre el pecado y las obras de la carne. No te perteneces a ti mismo. Has sido comprado por precio, la preciosa sangre de Jesús. Así que debes valorarte como tal y saber que tienes el poder del Espíritu Santo para elegir a Dios cada día. La realización de esta verdad no es para conocimiento mero, sino para guiar tus acciones como creyente y ayudarte a superar los factores que te hacen querer tener sexo como creyente de maneras que son contrarias a los estándares de Dios. Veamos algunas de las razones por las cuales, como cristiano, tu cuerpo puede desear sexo. Esto, por supuesto, con el conocimiento de que el deseo proviene de ser humano, pero no necesitas ser controlado por él, y tienes el poder de superar tus deseos sexuales. Las razones incluyen las siguientes. Número 1. Eras sexualmente activo anteriormente. Muchos creyentes desean mucho tener sexo porque tienen experiencias del pasado que desencadenan el deseo dentro de ellos. Si eras sexualmente activo antes de rendir tu vida a Dios, es posible que seas tentado en esa dirección nuevamente. Ahora es importante saber que la gracia de Dios, que nos ha salvado del pecado, nos ha dado la libertad de vivir una vida nueva y santa que agrada a Dios. No hay excusa para ceder al deseo de tu cuerpo por sexo. Como humanos, y porque nuestro cuerpo es carne, no es antinatural tener deseos sexuales,
pero el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a discernir qué tipos de deseos debemos cumplir y cuáles no. Los deseos sexuales son como cualquier otro tipo de sentimiento. Van y vienen, pero la disciplina que tenemos y mantenemos es lo que nos sostiene, ya que ceder a estos sentimientos puede tener consecuencias más allá de lo que esperábamos. Si actúas sobre tu impulso sexual, las consecuencias pueden ser mucho mayores de lo que planeabas. Así que, independientemente de cuán sexualmente activo hayas sido antes, recuerda que no solo agregaste a Cristo a tu vida, sino que más bien debes vivir una vida de total rendición a Él. Cada día, recuérdate a ti mismo que estás muerto al pecado y sus deseos, pero vivo para Dios, y Él obra en ti para querer y hacer su buena voluntad. El único lugar donde Dios ha diseñado que los deseos sexuales sean satisfechos es en el matrimonio. Así que mientras estés soltero, comprométete a servir a Dios y cierra los ojos a los deseos que no le agradan. Número 2. Ves contenido que provoca el deseo sexual. Como persona, eres lo que alimentas, y esto incluye el contenido con el que te alimentas mental, física y espiritualmente. El patrón de vida, tu disciplina y tus acciones pueden estar profundamente vinculados a los tipos de cosas que escuchas o ves. Si tu cuerpo desea mucho tener sexo como cristiano, entonces es muy probable que estés viendo contenido que desencadena ese deseo en ti. Como seres humanos, ya tenemos una alta tendencia natural a estar sexualmente activos una vez que crecemos y nos convertimos en adultos. Por lo tanto, debes ser tan intencional como sea posible para proteger tu corazón contra cosas que pueden ser instrumentos de destrucción. En nuestro mundo de hoy, hay un nivel muy alto de decadencia moral. En los medios y en todas partes, hay contenidos que promueven la inmoralidad y hacen parecer que no hay problema en romper el estándar de Dios. Como cristiano, debes filtrar tu línea de tiempo en las redes sociales. Un amigo mío solía preguntar, ¿qué pasaría si Dios estuviera viendo esta película contigo? ¿Verías las películas que actualmente ves? ¿O las verías con el control remoto en la mano, saltando muchas partes porque no querrías que Dios viera esas escenas? Te des cuenta o no, Dios está contigo cada vez que ves el contenido que ves. Reconoce que Dios está contigo siempre, y Él te ve. De hecho, Él vive dentro de ti. Así que deberías ser consciente de eso cuando veas cualquier cosa, ya sea que estés solo o con amigos. Aparte del contenido, también tus conversaciones deben estar guiadas. Haz todo lo posible dentro de ti para no ponerte trampas. No necesitas ser un experto en sexualidad antes de casarte. Los deseos vendrán, pero filtra tu mente y estarás mejor capacitado para superarlos. Número 3. No has practicado el acto de controlar tu cuerpo. Es importante que como creyente sepamos que debemos ser intencionales en hacer valer la victoria que Dios nos ha dado sobre los deseos de la carne. El apóstol Pablo escribió acerca de mantener el cuerpo bajo control para que no te lleve al pecado, de tal manera que serías rechazado incluso después de haber ganado a otros para Cristo. Aprende y entrena tu cuerpo en obediencia. No tienes que satisfacer los deseos de la carne. Recuerda, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si sembramos en la carne, cosecharemos de la carne, pero si sembramos en el espíritu, cosecharemos del espíritu. Mantén siempre en tu conciencia que eres un hijo de Dios. Eres un creyente guiado por el Espíritu, y siempre puedes hacer las cosas de Dios porque eres guiado por su Espíritu. Eres hijo de Dios. No tomas decisiones basadas en tus sentimientos o emociones. Las tomas basadas en la dirección de Dios y mantienes los estándares de Dios, especialmente en tu vida sexual. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos ha llegado hoy. Te agradecemos porque sabemos que estás muy interesado en nuestras vidas y deseas vernos florecer
y maximizar el potencial que has puesto en nosotros. Padre, hoy nos arrepentimos por cada vez que no te hemos agradado en la forma en que vivimos nuestras vidas y en nuestros pensamientos y acciones. Nos arrepentimos de todas las veces que hemos caído en la inmoralidad sexual y oramos para que nos ayudes a mantener nuestra mirada en ti y a honrarte con nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, amén.